El catolicismo, la historia de una religión que cambió al mundo. La historia de la religión católica comienza con Jesucristo y sus enseñanzas en el período del 4 a.C. al 30 después de Cristo aproximadamente, las cuales se extendieron por todo el Imperio Romano después de su crucifixión, gracias a sus discípulos. Estos últimos eran perseguidos debido a conflictos con la religión del Estado pagano. Así pues, la Iglesia consideró que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús, y el Papa el único sucesor de San Pedro. De esta manera, a finales del siglo II, los obispos comenzaron a congregarse en sínodos regionales para resolver cuestiones doctrinales y políticas y en el siglo III, el Papa, obispo de Roma en aquella época, comenzó a actuar como un tribunal de apelaciones para resolver los problemas que otros obispos no podían solucionar. Por otra parte, en el año 313, las persecuciones hacia los fieles disminuyeron gracias a la legalización de la religión católica por orden del emperador Constantino I. Es así que en el 380 el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por decreto del emperador Teodosio I. Esto continuaría hasta la caída del Imperio de Occidente y más adelante, con el Imperio Romano de Oriente, hasta la caída de Constantinopla. Después de la destrucción del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia en este lugar fue un factor importante en la preservación de la civilización clásica, estableciendo monasterios y a través de los misioneros que envían para convertir a los pueblos del norte de Europa. Durante el período de los 7 concilios ecuménicos se consideraron 5 patriarcados o también denominadas jurisdicciones de la Iglesia católica que fueron, Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, y Alejandría. Sin embargo, las invasiones del Islam devastaron 3 de los 5 patriarcados, la captura de Jerusalén, después Alejandría y finalmente, en la mitad del siglo VIII, Antioquía. De esta manera, todo el período de los próximos 5 siglos fue dominado por la lucha entre el cristianismo y el Islam a través de toda la cuenca mediterránea. En el siglo XVI, en respuesta a la reforma protestante, la Iglesia participó en un proceso de reforma sustancial y renovación conocida como la Contrarreforma. En siglos posteriores, el catolicismo se extendió ampliamente en todo el mundo a pesar de experimentar una reducción de su control sobre las poblaciones europeas debido al crecimiento del protestantismo y también, a causa de escepticismo religioso durante y después de la Ilustración. Los fieles comparten la idea de que el universo y todo lo que existe fue creado y se sostiene por la palabra de Dios Padre. También, se cree que la naturaleza divina triple, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una misma persona, con misiones diferentes. Esto se conoce como la doctrina de la Trinidad. Adicional a esto, confían en que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, el pecado original de los seres humanos es perdonado, la humanidad se reconcilia con Dios y con ellos se les ofrece la salvación y la promesa de vida eterna. La Iglesia católica se divide en distintas institucionalidades principales en la que podemos constatar al Papa, que es la cabeza visible de Jesucristo, su vicario y el jefe de Estado del Vaticano o Santa Sede. Además del sucesor del Príncipe de los Apóstoles, el sucesor de San Pedro. Los obispos, que son aquellos encargados del control y vigilancia del cumplimiento de las leyes de la Iglesia católica. Los sacerdotes, que están al frente de la comunidad, preparan y dan sermones en los templos, celebran eventos como bodas o funerales y ayudan al prójimo en momentos de necesidad o aflicción. Y por último tenemos a los fieles, que son aquellos que se han incorporado a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y siguen los mandamientos estipulados en la Biblia. Así pues, la Iglesia católica es una de las instituciones religiosas más grandes y aceptadas del mundo, con cientos de años de historia y de sucesos que renuevan día a día la fe de sus fieles.